creen esto? Amén. Hay que cantar con el entendimiento, hermanos. No es fácil. El Señor lo dijo. Entonces quisiera, hermanos, tal vez no me puedo explicar en esto, pero a veces cuando estamos estudiando las Escrituras y que tenemos la gran responsabilidad de pararnos acá al frente y abrir las Escrituras con mucho cuidado, pedirle, Señor, perdóname, ayúdame, es un mensaje tuyo, etc. O sea, no es fácil predicar. Pero de repente hay situaciones en que Dios dice, mira, no es por aquí, es por acá. Hermanos, no somos carismáticos de ninguna forma. Una persona carismática es aquella persona que descansa más en sus emociones que en la palabra de Dios. Se guía y se rige por las emociones, que estas son fluctuantes, están arriba, están abajo. Ahorita están aplaudiendo, están brincando y ahorita están llorando, ¿sí? Y no ponen el sentido a la escritura. Es un movimiento carismático. Hay bautistas carismáticos a propósito, ¿eh? A veces pensamos que el carismatismo es particularmente de una persona pentecostés o de denominación pentecostés. No, hay muchos bautistas que han dado un carismatazo tremendo. Van más por sus emociones. Pero bueno, ¿ya está la imagen ahí? ¿No? Miren, hermanos, el título se llama La réplica de un mensaje de poder. Así lo hemos titulado, la réplica de un mensaje de poder. ¿Sí? Que se cargue ahí la pantalla, ¿ya está ahí? ¿Ok? El viernes Dios nos permitió, entre luchas y pruebas, ir al compañerismo regional en la Misión Bautista de Belén. Un lugar muy precioso, me encantó el lugar, que es un milagro, ya el hermano Florentino Solís, que está pastoreando, nos explicó. Y ahí estuvimos, por la gracia de Dios. Alguien nos contó, mi hermano Enrique nos contó esta ocasión, a los de la Iglesia Bautista Jesús el Camino, 14 miembros de la Iglesia Bautista Jesús el Camino en la Misión Bautista Belén. Hermano, ¿les fue de bendición el compañerismo? Amén. Precioso compañerismo, de veras, precioso compañerismo. Vale la pena ir a los compañerismos. Y escuchamos la palabra de Dios por el hermano Héctor González y luego por este hermano que están ustedes viendo. El hermano es el hermano misionero Dan y la hermana Carrie. ¿Sí? Dan y Carrie. Espero pronunciar bien. Keige. A ver, maestro. Bueno, sí, voltéalo por favor, porque quiero que conste en evidencia, ya que estos mensajes se graban. ¿Sí? El hermano Dan y la hermana Carrie, ellos son misioneros, hermanos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos 2 o 3 años por conducto del hermano Florentino Solís. Nuestro hermano y la hermana son misioneros en México y en la India. Y están viviendo aquí en México, en Escobedo. Él fue pastor durante muchos años en una iglesia en Estados Unidos, no estoy seguro si en Nueva York. Ahorita está su hijo como pastor ahí. Y Dios le pone la carga de seguir como ahora misionero y junto con su esposa, nuestra hermana Carrie, y hacen la labor preciosa. A propósito, ellos en su ministerio nos regalaron unas Biblias muy bonitas, unas Biblias negras muy bonitas. Nos obsequiaron para que esas mismas nosotros pudiéramos hacer lo mismo, obsequiarlas a las personas que necesitan la palabra de Dios, que Dios nos dé sabiduría para saber canalizarlas, que reciben a Cristo verdaderamente. Exacto, hermanos, porque hay veces que tristemente las personas no la valoran y al rato las tienen ahí tiradas. O sea, por eso digo que Dios nos dé sabiduría para saber establecer las estrategias para hablarles de Cristo, por supuesto, guiarles en el discipulado y ante la necesidad de que tengan la Biblia. Claro que sí, hay que dar esa Biblia de gracia. ¿Recibiste? ¿Qué dice la Biblia? Dale gracias. O sea, y qué bonito es ese ministerio. Gracias por el hermano Dan y la hermana Cari. Bueno, el punto es que el título se llama La réplica de un mensaje de poder. El título de réplica es por la acción de replicar un mensaje que ya fue predicado por otra persona. Estoy hablando en el contexto. ¿Sí? Por eso fue la intención de que los vieran a estos hermanos
Y aunque yo tenía mi tema y todo, dije, Señor, este tema es un tema de mucha bendición y quiero compartirlo. Ese mensaje que fue predicado ya por otra persona y que además ese mensaje se debe de replicar cada día en el corazón de muchas personas, como cuando en un terremoto hay réplicas y llega a grandes distancias, ¿verdad? Un terremoto muy poderoso como el que tristemente sucedió ahí en Turquía, que hay que estar orando por Turquía, de veras, hermanos. Entonces, en ese contexto estoy hablando del título, la réplica de un mensaje de poder. Primeramente le damos el crédito de este mensaje a aquel que tiene un nombre precioso e inigualable, que es todopoderoso, y ese es nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Porque es el mensaje de Él. Él tiene todo el crédito, porque no es mi mensaje, es el mensaje de Él. Es más, el segundo inciso, también se le da el crédito a este varón, el hermano Dan, ¿sí? Por dejarse usar como un instrumento útil para nuestro Dios. En ese contexto se le reconoce al hermano cómo se dejó usar en el compañerismo bautista bíblico del norte el día viernes por la mañana. Gracias a Dios por este hermano, por este instrumento, por él y por su esposa. Estemos orando, hermanos, para que Dios los use grandemente en su obra. ¿Se entiende entonces, hermanos? Este mensaje fue basado en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y les voy a invitar que por favor estemos ahí en esa porción, en este segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y ahí, hermanos, vamos a descansar el tema de la réplica de un mensaje de poder. Y espero, Dios, que me ayuden, porque traté de anotar todo lo posible y desde luego volver a repasar, volver a estudiar y establecer bien el tema, el bosquejo. Y ruego a Dios que así como golpeó mi vida, ese mensaje pueda golpear tu vida también. Ahí tenemos el capítulo. ¿Ya están ahí, hermanos? Para, con la ayuda de Dios, interesarnos mucho en este tema, veamos la autoridad de la palabra de Dios. Creo que con abrir este libro, hermanos, estamos ya de alguna forma preparando nuestros corazones para que Dios nos hable, porque este libro tiene poder, es la palabra de Dios. No hacemos una lectura por hacerla. Entonces, vamos a unir nuestras voces en el capítulo 6 hasta el versículo 7. Unidos, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: nada. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era apresada! El varón de Dios se preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. En este pasaje encontramos aplicaciones muy importantes para nuestras vidas. Es cierto que la Biblia tiene formas de estudio, formas de interpretaciones, pero que al final, hermanos, esta palabra viva y eficaz, toda es inspirada por Dios y nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones. Por un lado, nosotros creemos que nuestro Dios es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Y bajo ese contexto yo creo que nuestro Dios es un Dios que hace milagros. No como los
las personas que tristemente, cegados por la falsa enseñanza de maestros que emplean con astucia esas artimañas del error, tengamos cuidado con esas corrientes carismáticas que hay hoy en día que pululan, que son de demasía y que se encuentran con profetas totalmente falsos a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, tengan cuidado, no tengo ningún problema en decir esto, tengan cuidado con esas personas que llenan auditorios, que hacen sin fin de cosas, que pueden ahorita estar cantando, danzando, brincando y haciendo tanto escándalo, y luego después llorando, y luego después tumbándose entre ellos mismos, y esos falsos líderes llamados profetas tocando cabezas y tumbando y derribando. Hermano, estás criticando, no estoy criticando, es lo que está sucediendo. Y le estoy diciendo que tengan cuidado, porque la Biblia no nos enseña absolutamente nada de eso. Los profetas que fueron usados por el Señor en el Antiguo Testamento y en ese tiempo y en esa dispensación fueron usados con gran poder e hicieron muchos milagros. Todavía el Señor hizo muchos milagros en el Nuevo Testamento, y dice la Biblia que hizo tantos milagros que si todos los milagros que él hizo se hubiesen escrito aquí, no fuera posible captar todos esos milagros. Yo creo en un Dios que hace milagros, y esas personas que a veces se quitan la ropa, el saco y le hacen así, y caen las personas y todas esas cosas, hermanos, y es mucha la gente que está ahí haciendo tantas cosas, gritando, llorando, y algunos dirán, hermano, pero es que es su fe, cuidado, porque tenemos que aterrizar bien lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no se confundan. Si ven en la Biblia que Jesucristo hizo todas esas cosas, háganlo. Pero si ven en la Biblia que nuestro Dios, nuestro Maestro, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces sigan sus pisadas. En la Biblia yo no encuentro una persona que la toca así, cae y lo hace así, más que los endemoniados. Eso sí, como aquel endemoniado de Gadara que se sacaba y que se lastimaba porque estaba endemoniado, pero cuando Cristo lo sanó, estaba después en su juicio cabal este hombre, y no quería seguirlo, y Señor, yo no ve, preséntate a los tuyos para que vean el poder que el Señor tiene. Entonces, nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador nunca hizo esas cosas. Por eso yo no voy a predicar esas cosas. Y no nos vamos a las emociones que son así, inconstantes. Nos vamos a la palabra viva y eficaz. Hermanos, hace muchos años, yo siendo de 10 años aproximadamente, vivíamos en la colonia Croc, y en la colonia Croc apenas estaba la calle Camino Real, y después hacia abajo 2 calles solamente, y después de ahí puro monte. Y ahí en los montes mi hermano Eleazar y yo jugábamos mucho, porque no había todo lo que hay ahorita ya no se reconoce todo eso. Ahí estaban los tiraderos más adelantito, ahí por el tal Parque Atlán, los tiraderos. Y a mí me encantaba ese lugar porque había muchos granjeros, unas matas que no crecen mucho, algunas que otras palmas chinas y samandocas, muchas ardillas. Me encantaba ir a pescar las ardillas con mi hermano. Y a lo lejos el cerro del Copo Chico, que no es muy grande. Y ahí había muchos nopales, me encantaba ir con mi mamá a agarrar esos nopalitos también sabrosos. Y hace muchos años estábamos mi hermano Eleazar y yo le llevo un año más a él. Y nos cansó el sol porque es muy intenso, y abajo de un granjero ahí estábamos jugando en la tierra, y después miro yo hacia el cerro y él también, y detrás del cerro vi la imagen de un supuesto Cristo. ¿Sí? Quiero que tengan cuidado para que no digan el hermano es carismático, el hermano es, no hermano, no estoy diciendo esto porque después quiero aterrizar bien el pensamiento. Era tan grande que abarcaba mucho espacio en el cerro del Copo Chico. No tenía rostro, era una silueta. ¿Habrán visto ustedes el Cristo del Corcovado? El supuesto Cristo del Corcovado que está en Brasil, ¿sí? Así, con esa silueta y una especie de túnica y con los brazos así. ¿Ok? Algo parecido. Y así pasó ese evento. No dijimos nada. Pasó el tiempo, varios años,
años. Y ya de adultos le pregunto a mi hermano, oye, ¿te acuerdas de aquella ocasión? Y le empecé a llevar, no le dije nada de eso, de esa silueta, solo del evento. Y le dije, ¿qué vistes? Y me describió a detalle lo que él vio también, lo mismito. La pregunta es, ¿qué sería eso? ¿Qué fue? No lo sé, hermanos. En mi antigua ignorancia pude haber dicho tantas cosas, o pensar tantas cosas. No lo sé. La Biblia dice, las cosas secretas, ocultas, le pertenecen a Dios. Pero ¿saben, hermanos? Eso no es relevante. No es relevante porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Eso qué fue? No lo sé, no lo sé. Y con el debido respeto, no me interesa, porque tenemos lo mejor aquí. La palabra profética más segura. Si aún Pedro, Jacobo y Juan que vieron, estuvieron presentes en la transfiguración, y ellos dirían, yo fui testigo, estuvimos ahí. Pero eso no es tan importante como creerle a la palabra de Dios. Y ese es el problema, que muchas personas creen a las experiencias, a las emociones, antes que la palabra de Dios. Pero no estamos diciendo que no creemos en un Dios que hace milagros. Claro, creemos en un Dios que hace milagros, ¿o no lo crees, hermano? Y el mayor milagro que Dios hace es cuando una persona se convierte de las tinieblas a la luz admirable por la sangre de Cristo. Ese es el mayor milagro. Y si a Dios le place, cuando una persona está enferma, ¿Dios tiene poder para sanarle? Te pregunto. Sí, porque Él es Dios, pero ¿sabes qué? De acuerdo a su voluntad. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y no somos tú ni yo quien para exigirle al Señor, ni reclamarle, no somos quien. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní estaba orando con esa intensidad al grado que sus vasos capilares se rompen y su sudor era como grandes gotas de sangre, y aún ahí en la agonía decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, y empezó a orar y dijo, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vean qué diferente, ¿verdad? Pero yo creo en un Dios de milagros, por supuesto. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Pero tengamos cuidado porque hay corrientes carismáticas. De eso se alimentan, de eso viven. Ay, qué aburrido estuvo el culto, ¿verdad? Es que no era para ti. Ay, qué aburrida la alabanza, no hubo baile, no hubo acá, no hubo ambiente. Es que no es para ti, es para el Señor. ¿Y sabes qué? Él dijo, hágase todo. ¿Cómo? Decentemente. Y con orden. Mi Dios no es un Dios de desorden. Mi Dios no es así. Cantemos al Señor, porque es bueno alabar al Señor, amén. Y no es malo decir aleluya tampoco, no es malo, es una expresión exclusivamente hacia Él, con mesura, porque muchos no saben ni lo que están diciendo, pero ya lo agarraron como una muletilla, y aleluya, y aleluya, y aleluya. No estás entendiendo, no tiene sentido, hermano, disculpa. Pero sí lo puedes decir, sí, Abba Padre, etc. Y hermanos, alabemos al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, hermano. No me metas aquí la cumbia de no sé qué, está cuidado. No, es que el Señor es el gozo. El gozo que tenemos es porque Cristo está en nuestro corazón. Y el gozo no depende de las circunstancias buenas o malas, es porque Él vive en mi corazón. Y un día lo voy a ver. Puedo estar en la tormenta, pero hay gozo en mi corazón. ¿Ves? Hay una gran diferencia. Pero ¿sabes? Muchos, ese no importa, yo voy con acá y voy para adelante. Adelante. Entonces, dice aquí, hermanos, en este libro, la réplica, hablamos, la réplica. Vean el versículo 1, si están ahí, por favor, dice la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Entendamos lo que es un profeta actualmente. Un profeta actualmente es aquel que predica fielmente, con integridad, la palabra de Dios. Transmite la verdad de Dios a los hombres, punto. No tiene nada que ver con que, yo ya el profeta Manolo, ahorita les voy a conceder y voy a hacer tantos milagros y aparte vengan y denle su dinero. No, hermanos, es un predicador.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia, ¿sí? A los santos, perdón, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, entiendan eso, por favor. ¿Sí? Y Eliseo fue un siervo de Dios, fue un profeta que por medio de Dios hizo grandes milagros. ¿Recuerdan a Moisés, hermanos? ¿Cuántos milagros no hizo Dios por la mano de Moisés? ¿Se acuerdan? Tantas cosas. No fue Moisés, fue el poder de Dios. Sin embargo, hoy en día, la palabra profética más segura, todo eso ya quedó atrás, hermanos. Eso ya quedó atrás. Tengan cuidado. No te dejes engañar. ¿Sí? No te dejes engañar. Y un profeta es aquel que predica la palabra del Señor. Entonces Eliseo en aquel tiempo se dejó usar por el Señor de una manera impresionante. Y me llama la atención que en el versículo 1 dice la palabra de Dios, el lugar es estrecho, ¿sí? Porque dice, en el lugar en que estamos, en que moramos contigo, decían los hijos de los profetas, nos es estrecho. Y aquí podemos ver una aparente necesidad en torno al contexto histórico de aquel entonces, de estos hijos de los profetas, que le hablan al profeta Eliseo y le dicen, oye Eliseo, el lugar en donde estamos aquí contigo, ¿sabes qué? Como que ya no cabemos, nos es muy estrecho, muy estrecho. Aparentemente era una necesidad, pero también, veámoslo así, ok, era una necesidad, es como la necesidad de crecer. Hermanos, también quiero decirles algo muy importante. Hemos hecho tantas cosas para el Señor. Estoy hablando de mi persona. Desde el 96 que estamos aquí, hemos participado en campamentos con niños. Hasta un tiempo me caractericé. Y hemos estado por la pura gracia de Dios. Hemos visitado misiones, hemos hecho y hecho. ¿Sí? Pero ¿sabes cuántas cosas esas las hice en la carne? Y no en el poder de Dios. Yo te pregunto, ¿has ido a una misión? ¿Has dado una clase? ¿Has dado una enseñanza? ¿Has dado un mensaje? ¿Has hecho algo físico en el templo? ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo, hermano? ¿Y cuántas de esas veces lo hiciste en el poder de la carne? Yo tengo que reconocer que mucho de lo que he hecho lo hice en el poder de la carne y nunca en el poder de Dios. ¿Puedes creer esto? Dirías, hermano, ¿qué estás diciendo? Por favor. Y sabes que muchas cosas que hacemos no las hacemos en el poder de Dios. No soy carismático, por favor. Hay sustentos de lo que estoy diciendo. Y si tú abres el corazón y el sentido a la palabra, pues vas a ver pues, por qué estamos llegando al punto. ¿Cuántas clases, cuántas enseñanzas? ¿Sí? Y sabes, si podemos medir los resultados, te darás cuenta entonces por qué se hacen las cosas. Vamos. El lugar es estrecho. Hay mucha necesidad, hermanos. En la iglesia hay mucha necesidad. Un ministerio, hablando de la iglesia, un ministerio es servir, ministrar, servir, va a surgir en base a una necesidad. ¿Y sabes cuántas necesidades hay aquí en esta iglesia, en la obra de Dios? Hay muchas necesidades. Por eso dice la Escritura, la mies es mucha. ¿Y sabes cuántos son los obreros? Contaditos, hermanos, contaditos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y estos muchachos dicen, ¿sabes qué? Pues hay una necesidad aquí, el lugar ya nos es estrecho, tenemos que buscar algo más. Y bueno, pues en cierta forma, ¿verdad? Lo iban a hacer. Una aparente necesidad. Hermanos, ¿cuántas cosas no hemos hecho nosotros sin el poder de Dios? Lo hemos hecho en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en lo que tú quieras ponerle, pero menos en el poder de Dios. Y sabes, esto nos debería avergonzar de tantas cosas que hemos hecho. Y según nosotros,
para honra y gloria de Dios. ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Dónde? Porque las evidencias son palpables, hermanos. ¿Dónde? Entonces el profeta dijo, ok, está bien. Hermanos, en el bosquejo de nuestro hermano Dan, puso aquí puntos importantes. ¿Qué puedo hacer para tener el poder de Dios? Una pregunta. ¿Qué puedo hacer para tener el poder de Dios? Pues hablaba, por ejemplo, de permanecer en Cristo. Yo soy David, vosotros los pámpanos, Juan capítulo 15, versículo 4, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para buscar el poder, para tener el poder de Dios, permanecer en Cristo, hermanos. Efesios capítulo 6 y 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer para tener el poder de Dios? Ayuno y oración. Aquel joven que tenía un endemoniado, ¿se acuerdan? Y fue el hombre a los discípulos y le dijo, mi hijo está endemoniado, tiene este problema muy serio. Y lo llevó a los discípulos del Señor, y los discípulos, ahí en Mateo capítulo 17, versículo 21, los discípulos no pudieron hacer nada, y llega el maestro y dice, ¿qué está pasando aquí? Pues es que, dice el padre, le dije a tus discípulos que por favor ayuden a mi hijo que está endemoniado, que tiene un problema muy fuerte, y no pudieron. Y el Señor los ve y los exhorta en amor, hombres de poca fe. ¿No entendéis que este género no sale sino con dos cosas? Con oración y con ayuno. Un hermano de ahí del compañerismo, que su papá es pastor en Veracruz, y decía que acá, en los que estuvimos ahí, aquí en Juárez, creo que allí tienen problemas con un niño que tiene 3 años, el niño. Y el niño dicen que no duerme, porque dice que hay una persona bajo su cama, y que le dice de cosas, y no duerme, ya no duerme ni la familia. No saben qué hacer, están desesperados. ¿Qué será? Yo no sé. Yo no sé. Lo que sí sé es que tenemos un Dios todopoderoso, que dice, dejad a los niños venir en pos de mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y claro, hay que poner atención a qué está pasando. Los padres, ¿cómo están? Se está desintegrando el hogar, ¿qué está pasando? ¿Por qué el niño? O sea, son varios factores. A lo mejor también es un factor de salud y otras cosas. Pero ahí está una situación tremenda. Este género no sale sino con ayuno y con oración. ¿Qué puedo hacer para tener el poder de Dios? Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer para tener el poder de Dios? Esperar a que el poder venga. Vean Lucas 24, 49, por favor. Esperar a que el poder de Dios venga. Insisto, no estoy carismateando. Es Lucas 24, ¿no? Sí, gracias, hermano. Déjenme llegar ahí, si son tan amables. 24, 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué cosa, hermanos? Investidos de poder de lo alto. Vean, de lo alto, investidos de poder. Y entonces, hermanos, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, yo cuando acepté a Cristo, en ese momento fui sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Yo tengo al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Tú tienes al Espíritu Santo? Si tú tienes a Cristo, si tú recibiste a Cristo, Dios, que es el Espíritu Santo también, porque hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno solo. Amén. Y si tú tienes a Cristo, hermano, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, y Dios ha hecho una morada permanente en tu cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual no es de usted, el cual es de Dios, que no es vuestro? Pues glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no te pertenecen, los cuales son de Él. Amén.
Entonces, dice aquí, espera a que venga el poder. Y el punto que manejó el hermano final, alabar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y esto lo mencionó en Efesios capítulo 5, 19. ¿Sí? Hermanos, francamente yo no quiero ser un cristiano, y ahorita por la gracia de Dios que nos permite estar acá al frente, ya llevamos 11 años que asumimos el precioso ministerio del pastorado. Ya 11 años se han ido muy rápido, hermanos. Le doy gracias a mi Dios porque nos tuvo por dignos, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, hermanos, porque no lo merecíamos, pero por su sangre ahora somos dignos. Y estamos acá. ¿Por cuánto tiempo? Yo no lo sé. Pero ¿saben qué sí sé? Yo no quiero ser un predicador sin el poder de Dios. Yo no quiero ser un cristiano sin el poder de Dios. Yo no quiero eso. Ya basta. Sin el poder de Dios no vamos a hacer nada. Dice la palabra de Dios, hermanos, que aquí el profeta, más adelante en el versículo 5, llevaron ahí un hacha. Uno de los muchachos estaban trabajando, cortando leña, ¿verdad? ¿Sí saben la función del hacha, verdad? ¿Sí? Es estar dando posiciones hasta cortar. Y en eso pasó algo muy interesante. Se zafó el hierro y el hacha cayó en el agua. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos con el hacha y esa hacha de repente se bota y nos quedamos con el puro palo, y con ese palo estamos golpeando, estamos queriendo que la familia avance en las cosas de Dios, estamos queriendo participar acá, queriendo hacer esto, queriendo hacer otro, y estamos duro y dale con el puro palo. Y la pregunta es, ¿va a haber algún resultado, hermano? ¿Por qué no hay resultados en la familia? ¿Por qué no hay resultados en la iglesia? ¿Por qué Guate, hermanos, se los está pachucando todo el asunto en Guate? ¿Por qué García? ¿Por qué prescindimos del barrio Durango? ¿Por qué hay hermanos que ya no quieren asistir? ¿Por qué jóvenes, en lugar de buscar la consagración, se buscan ir al mundo? ¿Por qué no hacer caso del yugo desigual? ¿Por qué la rebeldía constante? ¿Por qué los números rojos a veces en las ofrendas y en los diezmos cuando si hacemos un balance? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Sabes por qué, hermano? Porque estamos con un palo, así mira, así golpeando por todos lados. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Nada. Porque ¿qué se necesita? El poder de Dios. Se necesita el poder de Dios. Y entonces yo no quiero ser un predicador sin poder. El versículo 2 dice, vamos ahora al Jordán, decían los muchachos, y tomemos de ahí cada uno una viga, hagamos allí lugar en que habitemos. Y el profeta le dijo, órale, ¿quieren hacer eso? Vayan, dice el versículo 2. Él dijo, andar, ¿sí? Vamos ahora, el profeta le dice, órale, vayan, sin el poder de Dios. Porque querían hacer las cosas a su manera, exacto, a su forma, a sus métodos, sin el poder de Dios. Y órale, vayan, ¿sí? Pero gracias a Dios que alguien recapacita. Uno de ellos dijo, no, así no va a funcionar esto. Te rogamos entonces que vengas con tus siervos, ¿sí? Te rogamos entonces que vengas con tus siervos. No quiero yo ya parecer alguien que, el pastor. No, hermanos, somos siervos e inútiles, como pastores. Somos siervos e inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos, no hicimos nada de más. Pero cuidado cuando hay pensamientos ambiguos y se brinca la autoridad que Dios establece, porque Dios es la autoridad, ¿no, hermanos? En el hogar el varón es la autoridad y la esposa también tiene autoridad. En la escuela los maestros son autoridad. Hay autoridad. Y en la iglesia también los que están como pastores tienen autoridad.
¡Ándale, vayan! No, nosotros no vamos a ir solos sin el poder de Dios. Te rogamos que vengas. Y él dijo, ok, vamos. Versículo 4, se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Empezaron a trabajar, hermanos. Empezaron a trabajar. Ellos, después, sí querían ya la ayuda de Dios. Te rogamos que vengas con nosotros, hermanos, decían ellos. Te rogamos que vengas. Hermanos, ¿quieres saber? ¿O quiénes saben mejor? ¿Quiénes saben si tú tienes el poder de Dios? ¿Quiénes son los que saben que tienes el poder de Dios? ¿Sabes? Mira, los que saben si tú tienes o si yo tengo el poder de Dios son tu familia. A ellos no los podemos engañar. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hija saben si tú tienes el poder de Dios o estás con un palo solamente dando duro y dale, duro y dale, duro y dale, y te vas a pasar los años que tú quieras y vas a ver resultados funestos en tu vida porque no está el poder de Dios. No estoy hablando de la salvación no se pierde, hermano. Es gratuita y no se pierde y es eterna. Amén. Pero el poder de Dios, el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Quiénes saben que tengo el poder de Dios? Mi esposa, los hijos, la iglesia se da cuenta si hay poder en ti. Y la iglesia no es mía, te aclaro esto, es del Señor. Él es la cabeza, amén. Y la iglesia, que somos nosotros, la iglesia puede ver que no tienes el poder de Dios. No hay poder. Por eso a veces, hermanos, no avanzamos. Si queremos abarcar a una misionera, la iglesia tiene que estar fortalecida, amén. Pero si la iglesia no está fortalecida, quiere decir que hay un problema. Y ese problema empieza aquí conmigo, hermano, conmigo. Porque yo no quiero ser un predicador que no tenga el poder de Dios. Yo tengo que agarrar la parte que me corresponde. Agarrar la tuya, amén, adelante. Esta hacha, decía el hermano Dan, que era allá en Estados Unidos, tenía que ir y cortar madera, cortar, para poder calentarse, porque hace mucho frío, y le costaba mucho trabajo ir, cortar primero, y luego hacer pedacitos, y luego una carretilla, decía el hermano, ilustraba y ahí va, y mientras que la esposa estaba, échale más leña, ¿verdad? Porque quería estar más calientita, y él, pues sí me canso, ¿no? Y no era fácil, tenía que ir y traer, y así estaba. Hermanos, en uno de los puntos que mencionaba de lo que necesitamos, hablaba de la llenura del poder del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, amén. Pero la llenura y el poder de Dios son dos cosas muy diferentes. Ojalá no me malentiendan. Es como el hacha. Si yo voy a hacer las cosas sin el poder de Dios, hermanos, cuando yo recibí a Cristo, yo tengo todo el Espíritu Santo, amén. Porque dice la palabra de Dios que Él no nos da el Espíritu por medida en Juan capítulo 3, verso 34. Cuando yo acepté a Cristo, yo tengo todo el Espíritu Santo, amén. No por medida. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto control tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Verdad que es muy diferente? Sí, ahí está el poder. La llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer y decir, Señor, controla estas áreas. Hay veces que no queremos que Dios controle nuestra vida, nomás lo que nos conviene. Es como cuando los muchachos no entienden y sus cuartos les dice usted, hágalos el aseo, arréglelo, por favor, hombre. ¿Cómo se batalla para que sean ordenaditos? Y luego de repente medio se ponen las pilas y barren donde les conviene. Y cuando dicen, y allá en tu rincón del mar que hay, no, ahí no te metas, ahí ni te metas, porque ahí están los calcetines, ahí está todo el amontonadero en ese rincón del mar, ahí no me lo toques. Sabes que así somos nosotros con Dios. Dios quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón y arreglar esas cosas que están sucias, que están mal, que huelen mal. Pero le decimos, no, aquí no te metas, esto es mío. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará pues misericordia. Hermanos, la llenura del poder de Dios
del Espíritu Santo, pero son cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Cuánto nosotros dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida? ¿Cuánto le damos más? Dice el versículo 4, Él se fue con ellos al Jordán. Y versículo 5 dice, y aconteció mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! Hermanos, el poder de Dios, el poder para hacer la obra, el poder para caminar como hijos e hijas de Dios como Él quiere, no es con tu poder, es con el poder de Dios. Y ese poder es prestado porque es el poder de Dios, no es el poder tuyo. ¿Sí lo entiendes? No tienes ningún mérito. Y si has hecho algo, gloria a Dios. Pero no fue en tus fuerzas, porque si fue en tus fuerzas, ¿qué triste? El hermano Enoch dijo, he predicado cientos de campañas, y él dijo así, ¿cuántas veces las hice en la carne? Él lo dijo, hermanos, y no estoy hablando de cualquier persona, ¿sí? Él lo reconoció, y ese es el problema, hermanos, que a veces creemos que ya no necesitamos de un mensaje, creemos que somos los teólogos, creemos que somos los más espirituales, y que no, ¿por qué yo voy a pasar al frente y me voy a humillar ante Dios? ¿Por qué? ¿Sí? Es prestado el poder. Dios lo dice. No era mío el poder, no era mío la gloria. No tengo por qué gloriarme. ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? No fue por tu poder, fue por el poder de Dios. El poder de su Espíritu Santo, el poder de su palabra, por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No es tu poder, es el poder de Dios, es prestado. Y dice aquí, ¡ay, el Señor mío era prestado! Versículo 6. Lo leen, hermanos. Donde cayó, y él lo echó en el lugar. Entonces cortó el palo y lo echó ahí, e hizo resbalar el hierro. ¿Dónde cayó? Pregunta este. ¿Dónde cayó? ¿Sabes? Te puedes preguntar dónde perdiste el poder de Dios en tu vida como hija, como hijo de Dios. ¿Dónde se perdió el poder de Dios en tu vida? En mi vida. ¿Dónde? ¿Dónde cayó, hermano? ¿Dejaste de orar? ¿Fue cuando dejaste de orar, hermano? Te pregunto. ¿Fue cuando dejaste de congregarte? ¿Fue cuando tomaste algo que no era tuyo? ¿Fue cuando hiciste cosas de esta forma? ¿Dónde perdiste el poder que era prestado de Dios? El hermano Héctor tomó un mensaje, hermano, duro, bíblicamente sustentado, hablando de los requisitos del pastor. Y es tremendo el mensaje. No hay vuelta de hoja. Dios pone los requisitos y se tienen que cumplir. Sustentó con bases bíblicas lo que Dios dice. Pero tal parece que a esto a muchos no les gusta. Y dijo una palabra, hermano, no voy a guardar el consejo de Dios. Lo voy a decir como va. Marido de una sola mujer. Y empezó una lista. ¡Irreprensible! O sea, ¿quién nos puso, hermanos, estos requisitos? Pues entonces Dios. El poder es de Dios. ¿Y sabes por qué muchas cosas no salen bien? Porque no lo hacemos en el poder de Dios, en el poder de la carne. Hay muchos obreros que ya están descalificados por el Señor desde hace mucho tiempo. El poder no es tuyo. El poder es de Dios. Cuando hiciste algo, cuando echaste mentiras, ahí se cayó el poder de Dios. Ahí. Versículo 6 dice ahí, el hombre supo, vean ustedes, porque dice, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, dice, ahí cayó en el agua, ahí se cayó el hacha. Es decir, el hombre supo dónde lo perdió. ¿Para qué nos hacemos, hermanos? Que no conocemos, sí sabemos dónde está el problema. El problema está aquí en nuestro corazón. ¿Sí? Porque hay esto en la familia, porque hay esto, porque miren, hermanos, somos nosotros. ¿Para qué le buscamos? Ahorita las autoridades están en jaque porque los muchachos
en las escuelas están peleando y matando literalmente, y los políticos, no, hagan reformas en la escuela, hagan esto. Y hoy una persona, alguien de la, nomás lo oí, dijo algo muy cierto, es que nosotros solamente les vamos a dar la educación en la casa. Hagan su chamba, por favor. Son los padres, por favor. Es lo mismo en la iglesia no va a cambiar tu familia, el poder de Dios sí los puede cambiar. Y lo que hacemos es aportar algo para la edificación, pero si en tu casa no hay cambios, no le des la responsabilidad a quien no lo tiene, la iglesia no los va a cambiar. En la casa debe haber muchas cosas, la educación se da en casa. El hombre supo, cuando paró de orar, cuando paró de ayunar, cuando no permaneció en Cristo, cuando se venía el miércoles, el domingo, y dijeron, no vamos a la iglesia, no avanzamos, nomás están criticando, nomás nos predican lo mismo, nomás, y empiezan a despotricar cosas que nada tienen que ver. Ahí se pierde el poder, hermanos. No permanecer en Cristo, no, ya no quiero cantar. ¿Saben qué? Tristemente, quienes no cantan, ¿verdad? No cantan, hermano, no cantan. Apáticos, indiferentes, como si me estuvieran cantando a mí, hermano, pónganme en un nicho, pues. No es para mí la alabanza, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Qué tristeza. No canto, no alabo, no canto. A ver qué va a decir. Y empiezan estas cosas. ¿Dónde cayó el poder? Tú lo sabes, tú lo sabes. Sabes dónde cayó, pero, hermanos, también no sabes a veces dónde tomar otra vez el poder. ¿Por qué pasa? Batallamos todos. Tal vez digan, es que no sé cómo tomar otra vez el poder de Dios. Quiero decirte en el versículo 6. Él le mostró el lugar, entonces cortó un palo del profeta y lo echó ahí en el agua. Y según la ciencia, el palo, la madera debe de flotar. Y el hierro, pues imagínense, está más abajo. Pero Dios hizo un milagro tremendo. Ese hierro tan pesado, por el poder de Dios, salió a relucir, salió a flote. Por el poder de Dios. ¿Ves esto? Un poder que viene de lo alto. Por el poder de Dios, flotó el hacha. Fue un milagro de Dios cuando Él aventó el palo, ese pedazo de madera, y eso nos recuerda a la cruz de Cristo. Y esa es la clave para retomar el poder de Dios. En la cruz Jesús perdonó todos mis pecados, hermanos. Padeció como el peor de los malhechores por redimirme a mí. En esa cruz Él pagó mis errores y otras cosas más que podemos ver a la luz del poder de la cruz, milagrosamente. Y por esa razón ya no voy a seguir así. Yo quiero el poder de Dios. Te pregunto, ¿quieres el poder de Dios, hermano? ¿En verdad lo quieres? ¿Qué ocupamos? La sangre de Cristo, el perdón de Dios. Y Él dice, venid y estemos a cuentas. Amén. Y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquella mujer, vete y no peques más, hermano, no peques más. ¿Quieres el poder de Dios? ¿Quieres hacer la obra de Dios? ¿Quieres dar escuelitas? Hazlo en el poder de Dios, no en el poder de la carne, porque nunca va a avanzar en el poder de la carne. Y cuando vengas a la iglesia, en el poder de Dios, se pueden hacer muchas cosas en el poder de Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso que hace milagros. La palabra de Dios puede transformar los corazones. ¿Lo crees, hermano? ¿Crees que tu familia, Dios la puede ayudar? ¿Crees que tu matrimonio? ¿Crees que tu propia vida? Sí, hermanos, en el poder de Dios. Ocupamos la sangre del Calvario. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Versículo 7. Y dijo, tómalo, está al alcance. Tómalo, ahí está el poder de Dios. ¿Lo quieres, hermano? Extiende tu mano, por favor.
Y date cuenta que tenemos un Dios misericordioso y soberano, que nos hace ver las cosas de una manera tan distinta y decir, Señor, perdóname porque todo lo que hice, lo hice muchas veces en la carne y no en tu poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos el poder de Dios para que Él obre hasta que Él venga por nosotros o nos lleve a su bendita presencia, que es lo que estamos esperando. La pregunta es, ¿cuántos querrán el poder de Dios? Prestado, porque no es de nosotros. Vamos a orar, por favor. No voy a tardar mucho, ya gracias hermano Antonio, nos hizo ver el tiempo. No es mi palabra, hermanos, es la palabra del Señor, que Dios nos perdone. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas en la carne solamente y no reconocer que no fue en el poder de Dios, hermanos? Perdónanos, Señor. Pero hoy es un día especial, en donde el poder de Dios está disponible para todos nosotros. ¿Sabes dónde cayó? Retoma otra vez. ¿Y cómo no? Consagrarnos al Señor. Pregunto, ¿habrá alguien de ustedes que quiera pasar al frente, doblar su corazón y en la medida que pueda doblar sus rodillas? Es cierto, hay hermanos que tienen una operación de rodillas difícil, pero puede pasar. ¿Habrá alguien que quiera delante de Dios reconocer que necesita el poder de Dios? Tenemos la salvación, amén. Tenemos el Espíritu Santo, amén. Pero ¿cuántas veces el poder de Dios? Amén. Amén. ¿Por qué no pasas, hermano? Y tú y yo oramos juntos. Yo no quería pasar cuando el hermano Dan da tiempo al hermano Florentino. No quería pasar porque hay una lucha, hay una guerra. ¿Cómo voy a pasar si soy el pastor? ¿Cómo voy a pasar? ¿Qué van a decir? Se van a burlar. Yo también tengo problemas en mis rodillas. Tengo desgaste de hueso. ¿Cómo me voy a hincar? Porque todavía le están poniendo el piso y se ve todavía que no está lisito. ¿Cómo voy a hacer? Pero ¿sabes qué? En el poder de Dios. Y dije, voy a pasar, porque yo tengo que arreglar esto con mi Dios. Ahorita, no mañana, es ahorita. Pero ¿cómo voy a pasar si soy pastor? Si soy maestro, soy maestra, soy líder. ¿Cómo voy a pasar? Y así como tú estás luchando, yo estuve luchando. No es fácil, hermano. Pero yo creo que tengo un Dios todopoderoso que dijo estas palabras: no te dejaré ni te desampararé. ¿Crees al poder de Dios? Entonces entrégate al Señor. Y deja el orgullo, la jactancia, la prepotencia, la chismografía, lo que tú quieras, déjalo. Porque el poder de Dios ahí está para que lo tome. ¿Quién más pasará a la pregunta? ¿Aún de pie? ¿Quieres pasar? Ven. No somos carismáticos, hermanos. Somos seres humanos, sabemos que las emociones las tenemos. Por eso estamos estableciendo los principios bíblicos. Y yo sé que mis hermanos que están aquí al frente de este grupo precioso están luchando. Tal vez tú estás luchando ahí en tu banca. Tal vez yo batallé mucho, créeme, yo no quería pasar. Pero no, Señor, tu poder, porque quiero tu poder. Ya no quiero avanzar más en este mundo, en la iglesia, predicando, haciendo sin tu poder. Yo quiero tu poder. Y aquí estamos, hermanos, de rodillas, pidiendo al Señor que ayude a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, porque dependemos de Él y queremos seguir adelante. ¿Quieres el poder? Amén, pásale. Hay lugar todavía. Y no somos carismáticos, porque Dios dice que al corazón contrito y humillado Él nunca va a despreciar de ninguna forma. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya lo insisto, porque no es mi poder, es el poder de Dios. No es mi palabra, es su palabra. Bendito Padre mío.
Gracias por tu palabra. Perdona, Padre, tantas veces que hemos trabajado para ti, pero en el poder de la carne. Por alguna razón, Señor, perdónanos. Pero ya no más, Señor. Ya no más. Estamos cansados, Señor, de trabajar en la carne. Perdónanos. Ayúdanos, por favor. Bendice a tu iglesia. Iglesia, Jesús es el camino para que entendamos las cosas bien. Ayuda a mis hermanos que están aquí luchando y te están entregando sus familias, sus vidas, sus cargas. Y tú dices, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es tu poder, Padre Santo. Eso nadie lo puede dar, solamente tú, Señor. Y reconocemos que te necesitamos aún más, Padre. Perdónanos. Y establecemos un compromiso contigo en este momento. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga.